¿no? Por tantos honores. Y yo tengo las gafas por aquí. Sí, están aquí. Sí, sí. Que me siento realmente abrumado por todo el cariño en fin, ¿qué voy a decir? Pero bueno, sí quiero dar naturalmente las gracias, claro está, al Instituto una vez más, ¿no? Lucy, feliz jubilación, ¿eh? Te vamos a echar de menos. Pues, bueno. Y gracias naturalmente al jurado, ¿no? Empezando por Diony, que es un poco el alma de este relato, y es que se desvive para que exista. Y a los miembros del jurado, que yo sé hasta dónde puede ser pesado y puede ser, por un lado, deleitoso también, porque es bonito leer cuentos, pero es bonito leer un cuento, 2, 3, pero leer 200 ya empieza. Así que muchísimas gracias a todos los miembros del jurado. Muchas gracias también a los patrocinadores, claro está, un año más, porque sin ellos difícilmente podría existir este premio, así que muchas gracias por su constancia, por su dedicación. Quería dar un saludo al alcalde, a Juan Carlos, y un saludo a Joaquín, el alcalde de la Codosera, que nunca falla en este acto, ¿no? David, muchas gracias por todo esto. No sé cómo te llamas. Silvia. Silvia, que ahora está sentada ahí, que ha leído unas cosas estupendas, ¿no? En fin, gracias. Enhorabuena a las premiadas. Es que temo que se me están olvidando dar las gracias a un montón de gente. Enhorabuena a las premiadas. Sofía, María, Zoe, por vuestros cuentos magníficos y por las palabras tan bonitas que habéis dicho aquí. Y un saludo muy especial al gallinero, ¿no? Donde están los chicos que han venido de fuera del pueblo. Y se me olvida algo, yo creo que se me olvida, pero bueno. Gracias a Eva Martín, por tu discurso tan bonito. Bueno, y gracias por tu presencia también, inspectora, y bueno. Y gracias a todos, de verdad, de corazón. La verdad es que este cuento, como se ha dicho aquí, este premio se creó hace 33 años, nada menos, ¿no? Y es verdad que el tiempo pasa que vuela, ¿no? Lo dijo Jorge Manrique, se convirtió en un tópico clásico, lo dice el tango, pensar que 20 años no es nada. Y es cierto, y se creó de un modo un poco espontáneo, y a cargo de esos agitadores culturales que son tan importantes en las sociedades, más importantes a menudo que los políticos que se encargan de la cultura y que a menudo en este país o la ignoran o la consideran, en fin, una materia, ¿no?, de segundo orden. Gracias a Ángel Campos se creó este premio, que era un agitador cultural al que Extremadura le debe mucho. Hombre de San Vicente de Alcántara, que desgraciadamente ya no está con nosotros, que estuvo aquí de profesor, y que fue otro agitador cultural del cual quiero tener un recuerdo, es Tito Fenol, ¿no?, que esta sala lleva su nombre, y este fue otro agitador cultural a los cuales nunca acabaremos, ¿no?, de darle las gracias por todo esto. Dos de los cuentos se titulan Nidos de golondrina, y otro se titula Nido, y el otro es una historia de amor, el sueño de un amor imposible, y todo eso inevitablemente me ha recordado el paso del tiempo, me ha recordado mi infancia, aquel tiempo libre, inocente y feliz, cuando éramos sabios sin saber que éramos sabios, cuando íbamos a nidos, por ejemplo, a encontrar un nido era un tesoro, era un hallazgo memorable y emocionante. Pero el tiempo pasa inclemente y uno inevitablemente recuerda a los que se han ido quedando en el camino. Los seres queridos, claro está, los amigos, los conocidos. De los tiempos de mi infancia, en mi calle, ya apenas queda nadie de aquello. Y hoy me da por recordar también las palabras de entonces, las palabras de mi niñez, que también han ido desapareciendo.
porque también las palabras mueren. Con mis hermanas y antes con mi madre, nosotros las usábamos y seguimos usándolas entre nosotros, más por nostalgia y cariño que por otra cosa, y porque son muy expresivas y porque las aprendimos de niños, y lo que se aprende de niño no se olvida nunca, ¿no? Mi infancia está llena de palabras casi en desuso o definitivamente descatalogadas. Voy a recordar algunas según se me vayan viniendo a la memoria. Por ejemplo, cuando llegué a Madrid con 8 años, en el colegio yo era Badajoz, que llamaban Badajoz allí todo. Y recuerdo que nada más llegar, yo estaba, bueno, pues aturdido, ¿no? Porque tenía 8 años, acababa de quedarme solo en el colegio, mis padres me habían dejado solo allí, pensé que me habían abandonado. Y entonces me acuerdo que un cura me dijo, ¿quieres un bocadillo? Así con las 2 L's. Yo no había escuchado esa palabra nunca, porque mi familia, que eran de campo, no se utilizaba la palabra bocadillo, quizás en el pueblo sí, pero en el campo desde luego no. Era la merendisca, te daban un cachopán y chorizo, o un cachopán y tomate, o te daban un cachopán y un puñado de aceituna, pan y aceituna. Fue justamente al escuchar esa palabra cuando me di cuenta de lo solo que me había quedado, del abandonado que estaba. Fue cuando tuve realmente una noción clara del desarraigo que sufría, precisamente por la palabra, por esa palabra novedosa que entraba en mi vida, ¿no? Me pongo a recordar y no acabo. Por ejemplo, a una persona bruta son palabras que yo conocí en mi infancia, sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Le llamaban peruétano, era un peruétano, o un brutarate. La de veces que mi madre me dijo, pero qué brutarate eres, o mira que eres peruétano. Y si además de bruto eras un poco así salvaje, entonces ya pasabas a otra categoría, la categoría de burranco. Ya eras un burranco, ¿no? Y si andabas donde no debías y complicabas las cosas, eras un enrea. Una enrea. Y si hablabas demasiado, te decían, no te pongas pamplinoso, o no seas pejiguera, o qué téntigo eres, te decían, ¿no? Y como yo siempre he sido descuidado en el vestir, y la verdad que lo sigo siendo, entonces era y soy un farrago. Que hacía las cosas mal, si hacías las cosas bien las hacías con jeito, si hacías las cosas mal eras un chafulla. Y si te enfadabas con facilidad y eras muy impaciente, entonces eras un furguilla. Muchas palabras, claro, venían del portugués, pero las que más usaban mis padres eran mequetrefe. La de veces que me llamaron mequetrefe a mí, mis padres, que no es una palabra específica de aquí, pero que desgraciadamente está en desuso, no sé por qué. ¿Qué se habrá creído ese mequetrefe? Dice. A mí me gusta ahora aplicárselo a muchos de nuestros políticos y famosos mediáticos, porque hay que ver la de mequetrefes que hay en este país. Es una palabra que le sienta como un traje hecho a medida. Y si te ponías un poco bobón y gamberro, en ese caso eras un gasparullo. Y si te ponías a decir tonterías, decían, qué picanso es este niño. Que ocupabas demasiado sitio en el sofá, te decía, chacho, no te arranches tanto, o no te carranches. Si alguien sacaba los trapos sucios de otra época, pues nunca faltaba alguien que dijese, ¿y a cuento de qué vienes ahora con esas milgueras? ¿No? Que una mujer era criticona y amiga de conflictos, se decía que era una pelillera. Alguien goloso, que no perdía ocasión de pillar lo que pudiese, era un rafero. Ese gato es muy rafero. Las cosas no se despilfarraban, sino que más bien se falagaban. Y si rompías una hoja o cualquier otra cosa, decía, mira, ya la farrajó. Entonces, un primo mío, que de niño le gustaba mucho enredar con las llaves de la luz, a veces estropeaba la luz. Entonces decía mi abuelo, te voy a un muchacho y ha vuelto a changar la luz. Que una cerradura no funcionaba, entonces que la fechadura sabía zafar. Me acuerdo que mi primo Paco, una vez en Madrid, un día que cayó muchísima lluvia, esto lo escribí en un libro, tuvimos que pasar a casa del vecino para desatascar el sumidero que compartíamos en la terraza. Y entonces mi primo le dijo, hay que desatascar el sumidero que con la juca se ha tupido. Y entonces el vecino, que era un hombre muy tal, no se dice tupido, y menos aún tupío, se dice obstruido. Dice, y en cuanto a fusca, usted querrá decir residuos o broza. Bueno, aquel hombre no sabía que mi primo estaba hablando en un castellano de lo más puro y clásico.
Ay, es lo que pasa con la gente fina, que a veces se pasa lista, ¿no? A mí me gustaba sentarme con mi abuelo en la puerta de la calle. Se sentaba en una silla baja y yo en el umbral. Mi abuelo encendía los cigarros con eslabón, mecha y pedernal. Eso de sentarse en la puerta de casa a ver pasar la gente, sin prisas, y hablar con ella si se terciaba, es una costumbre que ya se ha perdido por completo, pero que a mí me parece de lo más civilizada y sabia. Todos se saludaban al pasar. Vamos allá, señor Luis, hacía. Y el otro contestaba, vamos allá. Y ya está, eso era todo, ¿no? Qué fácil eran las cosas. La gente que vivía en el campo iba al pueblo no a comprar o a abastecerse, sino a jatear. Una cosa falsa o de poco valor y fundamento era una filfa. ¿Eso que dices tú, filfa? Si alguien entraba en una habitación donde estaba fumando y estaba el ambiente enrarecido, decía, chacho, qué zorrera hay aquí. Que alguien se aficionaba a algo, entonces que se habían picado. Este perro se han picado a los huevos de las gallinas, decía. A quien se empeñaba en algo y se enfadaba mucho, a ese le había dado un perrengue. Y si le daba un arrebato de repente, entonces era un arrepío, ¿no? Cuando a alguien le entraba mucho sueño, mi madre a veces decía, uy, qué morgañera me está entrando. Decía, y por cierto, bueno, cierto tipo de arañas aquí grandes eran los morgaños. Si un niño tenía piojos, decía la madre, ha venido de la escuela gafaíto de piojos. Y si jugando con otros niños te daban una pedrada en la cabeza, era muy posible que te hicieran una pitera. Una pitera. Si te atragantabas, te ayugabas, claro. Y si te pillabas un dedo en una puerta, entonces te habías entallado. Las cosas que estaban mal equilibradas estaban en tenguerengue. Si una cosa estaba muy alta, estaba arribota. Cuando uno se cortaba con una navaja, se había dado una chinfarraja. Me acuerdo alguna vez los carteros que vivían por encima de mi casa, que eran muy malos todos. Yo era muy amigo de ellos, sobre todo de Luciano, tampoco está allá, creo, con nosotros. Pero el más malo de todo era Martín. Y Martín tenía la costumbre de mear por la gatera, cuando era muy chico. Meaba por la gatera y mi madre se extrañaba de ver allí un charquito y tal. ¿Y esto? Y un día en la siesta lo pilló. Vio que metió la pilita por la gatera. Y entonces mi madre fue muy despacio y le cogió la pilita. Y le dijo a mi padre Cipriano, Cipriano, soy trapa acá la navaja, que le vamos a dar una enchifarra, Y el pobre Martín decía, no, señor Antonia, no, que yo le juro que no voy a hacerlo ya más, que no. Y bueno, y ahí estuvo y desde luego no volvió otra vez a intentar aquello. ¿A qué jugábamos entonces los niños? Jugábamos a los bolindres, jugábamos a la repiona, a la picota. Las pepitas de la fruta eran pebas y los huesos eran carozos. Y las cáscaras, como no, eran las cascas. ¿Qué tal están los melocotones? Le pregunté un día a uno y me dijo, amargusea una mierda hasta el carozo. Bueno, muy bien dicho y muy bien explicado y muy preciso. ¿Y qué decir de los pájaros? En aquellos tiempos había cogutas, mérulas, poipas, pegas, forramícales, rolas, pardales, cotubías, el gazpacho, y las gallinas naturalmente se espolijaban. El gallo que se confundía y cantaba fuera de horas que se había destronado, que me parece una palabra preciosa. Y a mí en esos días tontos que uno tiene y que anda un poco perdido en el tiempo, a mí me gusta decir, bueno, estoy un poco destronado, ¿no? Un poco destronado. Mi abuela iba a la plaza a comprar con el cenacho. Las tiendas eran lonjas. Mi madre a veces me mandaba ir a comprar algo. Sobre vete a la lonja de Angelito de Celestino y compra un cartucho de frijoles. Frijoles es una palabra típicamente alburquerqueña, no extremeña, sino alburquerqueña exclusivamente. Esto tenía que estar aquí Eugenio López Cano. Si algo te salía mal es que se te cayeron los palos del sombrajo. Y si alguien se enfadaba y rompía la armonía de una conversación, entonces había echado los boliches a robar. Si algo era muy chico, era chiquinino. Y si era todavía más chico, entonces era chiquirrinino. Si era muy poco, era una mijina. Muy poco era una mijinina. O un cuanticuanti, ¿no? El pan no se empapaba en agua, se amollecía. Y es una pena, por cierto, que esta palabra amollecer apenas se utilice, porque no hay ninguna otra que la sustituya con ventaja. Y cuando algo, una tierra, por ejemplo, se llena de agua, se ha aguachinado. Hacíamos una comilona campestre,
Aquello no era un picnic ni una kermesse, era una furriola. Si hacía mucho calor, ¿qué flama hace? Si alguien iba derecho y deprisa a un sitio, le miraba flechadito, decía. Le preguntaban a alguien qué tal estaba de alguna dolencia que tenía, y el otro y la otra le decía, parece que vos estás mejorino. Mejorino. Hoy tengo buenos tomates, decía el tendero, y tú contestaba, pues ponme un par de giros. Alguna vez alguien me dijo señalando unos hierros, sobre tienen mucha rú. Digo, ¿qué querrá decir? Tardé bastante en entender que es que los hierros tenían mucha herrumbre. Y tardé también muchos años en descubrir que las pilistras, como le llamaban aquí, que son esas plantas ornamentales que hay en casi todas las casas, eran en realidad aspilistras, hasta que me enteré de eso. Y en el regato de Valdeaborrachos había un bao, en el regato. Y mi padre me decía a veces, vete al bao a por berro para los perdigones. En el vado, era el vado, claro está, pero yo esto tardé en saberlo. Y la verdad es que para mí sigue siendo el vado, porque tenemos una relación muy sentimental con las cosas, y ya para siempre será el vado. Y para mí la miga del pan será siempre el miollo, la merienda será siempre la merendisca, las aceitunas se machan, no se machacan, el sapo será más bien el esfuerzo, la rama delgada de un árbol será la tarama. Chacho, qué buena tarama, te decían al muchacho que había crecido mucho. Me mando ganas de decírselo hoy a María, bueno, tarama. A los huéspedes, a mí me gusta llamarlos moradores. Si me atraganto, me añugo. Y la movilla será siempre la poipa. Y pasar unos días en un sitio, en el pueblo, por ejemplo, será pasar unos días. ¿Y qué? Pasar unos días, ¿no? Me dicen algunas veces. Y entonces yo siento que estoy aquí, que estoy en el lugar en que aprendí a hablar, ¿no? El lenguaje que... Parece que me falta una hoja. Bueno, sí, el lenguaje que me enseñaron de chico. Está la... Bueno, es igual, de todas maneras ya iba a acabar, o sea que... Bueno, no, creo que esta hoja ha desaparecido misteriosamente. Pero bueno, no, lo que quería decir, y ya con esto no acababa, es que estas palabras para mí siempre serán, estas que digo, serán siempre... bueno, es igual. No, esa relación sentimental que uno tiene con las palabras, porque las palabras que uno oye de niño son con las que realmente ves el mundo, porque uno ve el mundo a través de las palabras, entonces cuando alguien pierde por alguna razón la capacidad de expresarse, pierde también la capacidad de ver el mundo. Si alguien olvida la palabra café, no sabe para qué sirve café. Así que es lo que quería hablar, lo que quería decir hoy. Recordar algunas de esas palabras que para mí son tan queridas, porque están unidas al momento fundacional de mi vida, y el momento fundacional de mi vida es mi infancia, ¿no? Y siempre he dicho que uno tiene que conservar siempre al niño que lleva dentro, pero sin renunciar nunca a ser el sabio que uno puede llegar a ser, con estudio, con observación, con dedicación, con empeño. Entonces el sabio que uno puede llegar a ser, o el casi sabio, en fin, el medianamente sabio que uno puede llegar a ser, y el niño que aporta la inocencia y la intuición del conocimiento, hacen una pareja estupenda. Es como la hormiga y la cigarra, que hacen una pareja maravillosa por una vez, el sabio y el niño, ¿no? Y no tengo por aquí la hoja, pero sí recuerdo que terminaba diciendo que ya está bien de ponerme pejiguera, que vamos a dejarnos de filfa y que vamos ahora a salir ahí, que nos tienen preparada una furriola.